autor de publicaciones nacionales y extranjeras, pediatra jubilado del IMSS de Veracruz, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría, presidente y director general de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, y catedrático de la Facultad de Medicina, Región Veracruz. Sube el micrófono al doctor Lara. Gracias, Paulina. Bueno, si me hacen favor de pasar la presentación. Esta plática es con la intención de ver un poco la evolución en los últimos años de lo que ha pasado en el puerto de Veracruz en las cosas a las que yo me dedico, las que me llaman la atención, las que me gustan, y cómo he aprendido de las experiencias que he tenido, que he publicado, y después enlazarlo un poco con el tema del simposio. Pues primero, la investigación es bastante fácil. Segundo, lo importante de la investigación es publicar. O sea, una investigación que no se publica, pues no existe. Y luego, tristemente, voy a mostrar que a pesar de tener publicaciones que tienen años, desgraciadamente no han impactado para tomar acciones que deberían ya de haberse realizado. Bueno, primero, pues no tengo ningún conflicto de intereses. Y quiero poner en contexto que el asma es un problema a nivel mundial, un problema de salud, y que según la Organización Mundial de la Salud, el diagnóstico de asma afecta a 262 millones y causó casi un poco más de 450,000 muertes. Aquí me quiero detener un poco porque la mortalidad por asma es prevenible y predecible. Así es que cuando un paciente llega a morir por algo que se puede prevenir o que se sabe que va a provocar la muerte, pues es una tristeza. Desgraciadamente, no hay un diagnóstico temprano ni de certeza. Los accesos a la información y recursos, tratamientos, etcétera, pues como que se manipulan mucho por diferentes intereses y ha costado mucho trabajo a pesar de los esfuerzos que se han hecho con respecto a cómo poner las reglas del juego, eh, pues también tiene que ver en cierta forma con la población, de cómo viven, lo que comen, cómo es su dinámica social y su dinámica familiar. En México, según el último censo, hay un poquito más de 126 millones de personas, seguramente que ya llegamos a 127, y el estado de Veracruz tiene 8.5, perdón, en México se calcula que hay 8.5 millones de mexicanos con asma. Yo creo que esa cifra es bastante baja porque otras personas piensan que cuando menos hay entre 12 a 13 millones de asmáticos en México. Y se complica precisamente con las dificultades diagnósticas y en estudios que se han hecho en pacientes en diferentes momentos, tristemente, de cada 3 asmáticos, 2 ignoran que lo son. No solamente ellos, sino los médicos también. En Veracruz, Veracruz es un estado especial, claro, pues aquí estamos, ¿verdad? Aquí vivimos, pero corresponde al 6.8 de superficie del territorio nacional y tiene una temperatura promedio tropical de 25 grados, 7 a 8 meses del año. Esto ha cambiado ahora con el cambio climático. Aquí es conocido el calor y los nortes, que son los vientos que vienen del norte, y eso crea un ambiente muy especial, dependiendo dónde vives y cómo te va a afectar.
Este es el municipio o la región, mejor dicho, del sotavento. Se llama así porque es donde azota el viento, donde pega directamente los vientos que vienen del norte. Al decir los vientos que vienen del norte, son los vientos que vienen del polo norte. Entonces, esos vientos que vienen del polo norte causan una serie de alteraciones atmosféricas que veremos más adelante. La población del puerto de Veracruz, lejos de crecer, aparentemente bajó. Eso como que no suena muy bien y no se apega a la realidad por una simple razón. Por ejemplo, de 2010 a 2020, que aparentemente había más población en Veracruz, vino una etapa de transformación del Veracruz nuevo como lo conocemos, en el cual empezó a crecer hacia el sur, hacia Boca del Río, Medellín y Alvarado, y Veracruz empezó a crecer, pero para arriba, porque ya no tenía para dónde crecer. Y en donde había necesidad de crear habitaciones para la gente, sobre todo la gente más desprotegida, y la gente que no quería estar exactamente en la zona del sotavento, bueno, pues en la zona norte y poniente del puerto de Veracruz. Entonces, se han creado una serie de fraccionamientos, algunos regulares, otros irregulares, pero la verdad es que se han construido en sitios arenosos, llenos de médanos, y que había pineras y lagunas, las cuales han desaparecido por esta eh, eh, construcción, algunas veces irregular, otras veces irregular, y han devastado un poco la barrera natural. Según esta debería de ser la pirámide de atención de los pacientes asmáticos. Si se fijan, la inmensa mayoría deben de ser atendidos en el primer nivel de atención. Y luego, ¿quiénes son los que saben de asma o al menos los que hablan de asma? Bueno, principalmente los alergólogos. Aquí, pues, merecen muchas reflexiones. ¿Cómo va a ser que un padecimiento que es de, gracias, ¿cómo va a ser que un padecimiento que es de primer contacto tenga que verlo un especialista de tercer nivel? O sea, ese especialista de tercer nivel que se hizo médico y después hizo una especialidad en un área hospitalaria de segundo nivel y después hizo una subespecialidad en un tercer nivel, donde aprendió cómo debe de manejarse un padecimiento de primer contacto. Vale la pena la reflexión. Después de eso, pues hablan de asma los neumólogos, muy respetable la opinión desde el punto de vista de ambos. En tercer lugar, pues los pediatras que compiten con otras especialidades, principalmente otorrino. Ahora los otorrinos también ven asmático, lo relacionan mucho por la relación de la rinitis, principalmente atópica, y que a veces es bueno y a veces malo esa situación de relación. Existen modelos de atención que básicamente todos se remontan a un poco más de 30 años. Quiere decir que antes de esos 30 años, pues cada quien hacía lo que quería. Y a algunos les resultaba bien, no todo era malo, porque lo que hacían era el resultado en la práctica de lo que vivían regionalmente con sus pacientes, que es uno de los conflictos ahora con la formación de consensos, de guías, en la que aparentemente estandarizan todo lo que se debe de hacer y los procedimientos sin tomar en cuenta el medio ambiente, los recursos, la capacitación y cómo se va a monitorizar. Claro que en el papel se ve muy fácil. A la hora de la realidad, eso ya no resulta así. Y entonces, pues cada quien, a partir de entonces y a partir de China, que es la Iniciativa Global del Asma, por sus siglas en inglés, pues empezaron a proliferar las guías de manejo del paciente asmático. Por ejemplo, en España hay una guía de manejo por región, hay una guía española de pediatría, pero también hay una guía catalana y también hay una guía andaluza y también hay una guía de Castilla y León. A lo que quiero llegar
es que ellos mismos reconocen que la región donde viven no es la misma que en otros sitios. Dicho aquí, comparativo con México, no es lo mismo el asma y las condiciones en factores desencadenantes, forma de vivir con respecto a Sonora, por ejemplo, o Chihuahua. En fin, va a cambiar. Bueno, y ahora debemos de reconocer que es muy difícil para muchos de nosotros verlo desde el punto de vista integral, que es parte de este simposio. Realmente el calentamiento global no solamente va a afectar al paciente enfermo, sino que va a enfermar al que no lo está y va a depender en mucho de la accesibilidad a servicios de salud buenos, regulares o malos, ¿verdad? Dependiendo del poder económico y las posibilidades que tengan, no solamente de eso, sino también de educación y de cultura. Entonces se vuelve un poco más complejo hablar del asma en esas condiciones. Aquí pongo algunas de las publicaciones que hay acerca de la prevalencia del asma. Es un esfuerzo que se ha hecho para tratar de determinar cuántos pacientes pediátricos, en este caso, hay en las diferentes ciudades donde se hizo. Y aquí me suena muy interesante ver, por ejemplo, Baeza Bacap en Villahermosa, en el 92 encontró una prevalencia del 8.7 y también Baeza Bacap, 5 años después, en Mérida, encuentra una prevalencia diferente. Pues esto aquí amerita varias reflexiones. La primera, ¿cuál era el concepto de diagnóstico? Esa es la primera. Y luego, pues posiblemente es muy diferente Villahermosa a lo que es Mérida, a lo mejor, en población y en metodología. Posiblemente sea la diferencia. Aquí en Veracruz, en el puerto de Veracruz, hicimos un estudio con más de 6,300 niños y que los estudiamos en escuelas primarias y secundarias. Y en ese estudio, lo primero que vimos, pues ya haciendo una clasificación de un concepto de salud, el porcentaje que encontramos de prevalencia nos indicaba de que cada 7 niños uno es asmático. Y en ese estudio vimos algunas diferencias importantes. Es más fácil encontrar el preescolar, que generalmente se manifiesta como asmático, disminuye el porcentaje después en el escolar y ya cuando llega a la secundaria aparentemente deja de ser asmática. O sea, esta evolución nada más cronológica tiene que ver mucho con el desarrollo, con el crecimiento, desarrollo y los factores epigenéticos que han influido para que eso suceda así. Y estoy hablando, vuelvo a repetir, del puerto de Veracruz. Si sabemos cuál es la etiología del asma y todo lo que nos han enseñado en los libros, pues todo eso aparentemente pues es algo general y como que es un traje que le queda a cualquier asmático. Y respecto a la patogenia, pues sí, existen diferencias que son muy importantes, posiblemente para investigadores o para una publicación muy sofisticada o para un grupo de asmáticos, etcétera. Pero yo diría que el resto, pues se va a determinar básicamente por cuestiones principalmente de atopia, que son las más importantes, diría yo el 90%, y quiero ahí detenerme un poco porque el paciente atópico tiene manera de predecirse y prevenirse, incluso hay un cálculo mendeliano para eso. Los síntomas, pues son los que ya conoce todo mundo, tos, disnea, sibilancia, opresión de pecho y fatiga, y fisiopatológicamente, pues es la triada básica, que es broncoconstricción, inflamación y producción de moco. Sin embargo, la clasificación de lo que es una crisis leve, una crisis moderada
o una crisis grave, pues entramos en una controversia tremenda entre los datos clínicos y los no clínicos. ¿Por qué? Primero depende de la edad y luego va a depender del tiempo de evolución, de los factores desencadenantes, de dónde vive, qué es lo que ha pasado con ese paciente, pero también porque no hemos aprendido o no hemos aplicado pruebas objetivas para determinar la magnitud o el grado de gravedad. Y esta gravedad va a estar influida por factores pues que se derivan de esas tres: la broncoconstricción, la inflamación y la producción de moco. Uno de los grandes errores es que el mismo médico o la familia en ocasiones no quiere que le digan que tiene asma, o el mismo médico no quiere decir que tiene asma. Entonces inventa diagnósticos pues que le vienen bien y que la gente le gusta. Y entonces como que se vuelve una costumbre morbosa de que dicen, ¿sabes qué? Tu niño es asmático. No, 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 no. Tiene bronquitis asmatiforme. Eso es como decir que todavía no, ¿verdad? Que todavía está a tiempo. Y no lo quieren aceptar, que es una de las grandes negativas para que el paciente reciba un beneficio. O sea, la negación del diagnóstico. Y de esas hay varias: bronquitis crónica, bronquitis obstructiva reversible, bronquitis estacional, etcétera, etcétera. Pero finalmente todo eso es asma. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo al diagnóstico. Entonces, esto viene a colación y como preámbulo porque trabajando yo en el Seguro Social, pues en el Seguro Social de aquí de Díaz Mirón, en el Hospital de Ginecopediatría 71, Benito Coquet, existía una clínica del asma. Una clínica del asma que nos la trajimos desde el centro médico de ahí de Cuauhtémoc. Desde ahí se inició y se inició hace como 30 años o más. Aparentemente era un grupo padre porque pues tenían ciertas canonjías, se atendían más fácil los que iban a la clínica del asma. Al cambiar de jefe o el responsable de la clínica del asma y entra otra persona con otra visión y otras cosas, pues su concepto de diagnóstico del asma se basaba básicamente en los eosinófilos en moco nasal y pues con eso era suficiente para decir que era asmático. Entonces, cuando empezamos a ver qué era lo que pasaba en ese hospital, yo platicando con el responsable decía, oye, ¿y esos son los asmáticos? ¿Y cuál es el plan de manejo? ¿Cómo vas a saber que lo que estás haciendo es adecuado? Y los que no son asmáticos, ¿qué son? ¿Y qué vas a hacer con los que no son asmáticos? Entonces, como no tuve respuesta, pues hicimos un estudio. ¿Qué es lo que pasaba con la clínica del asma? Y empezamos por hacerlo, pues inicialmente con todos los niños que llegaban al servicio de urgencias. Y lo primero que hacíamos, ¿tú vas a la clínica del asma o no vas? No, pues sí, para un lado. ¿Tú? No, yo no, para otro lado. Y entonces aprovechábamos ese momento, los evaluábamos y después los citábamos a ambos a la consulta externa de pediatría, pues para completar un cuestionario que habíamos elaborado y llegamos a las conclusiones muy interesantes. Primero, ningún grupo conocía el flujo expiratorio máximo. El flujo expiratorio máximo es la herramienta más importante de función pulmonar para evaluar obstrucción y equivale al volumen expiratorio forzado del primer segundo de la espirometría, y las variaciones del calibre de los bronquios es lo que da prácticamente la capacidad de soplar, que ese es el flujo expiratorio máximo. Una columna de aire que se expulsa rápidamente después de una inspiración forzada y se mide en litros por minuto. Aquí lo interesante del asma es que se utiliza como herramienta para control, para diagnóstico y también para medir gravedad. Pero en la clínica del asma no solamente no conocían el flujo expiratorio, sino que además los que iban a la clínica del asma tenían terapia de rescate, o sea,
beta agonistas, los medicamentos que se dan cuando está en crisis, con horario. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo van a saber cuándo va a tener una crisis? Le mandaban 3 veces al día. Le daban antihistamínicos que ni siquiera había una congruencia cuál era la indicación del antihistamínico. Y luego vimos, ya al comparar estadísticamente, que les iba mejor a los pacientes que no iban a la clínica del asma porque tomaban menos medicamentos, hacían crisis menos graves y no andaban acelerados con taquicardias todos los días. Entonces, lo primero que dijimos, pues tenemos que poner orden ahí. Y luego de ahí vimos también que muchos pacientes tenían mal control y que todos los que nos mandaban a la consulta de pediatría como asmáticos, nadie hacía diagnóstico de rinitis. O sea, la rinitis no se tomaba en cuenta. Y esto es importante porque incluso hasta ahora, hasta hace apenas unos años, la gente que más publica de este tipo de problemas, que son los alergólogos, resulta que están empezando a reconocer que un paciente asmático pues tiene rinitis y que una rinitis crónica, intermitente o persistente es asma hasta que no se demuestre lo contrario. Nada más que hay niveles. Aquí está lo que les decía de la equivalencia o la equivalencia en una gráfica de flujo volumen de lo que es, está en inglés lo de peak expiratory flow, que es flujo expiratorio pico, que en español sería el flujo expiratorio máximo, comparado con el volumen expiratorio forzado del primer segundo. Y entonces las guías recomiendan pues que las variaciones, claro que los datos clínicos son importantes. También uno de los datos, porque hay muchos médicos todavía que dicen, oye, ¿qué tiene? No, pues le cuesta trabajo respirar. Sí, pero no le chilla el pecho, no tiene sibilancia. ¿Eh? Entonces, ya eso descarta, como que era el dato más importante diagnóstico, y no, sino que el dato más importante era la variabilidad, ya sea del volumen expiratorio forzado del primer segundo o del flujo expiratorio. Aquí hay que hacer un paréntesis, porque pues para hacer una espirometría se necesita un equipo, se necesita conocimiento y un poco de tiempo. Entonces el paciente necesitará un sitio para que se lo haga un experto y tenga una interpretación. Y como equivale lo mismo, pues es mucho más fácil tener un artefacto que vale 500 pesos, que cualquiera lo puede tener y que lo puede utilizar en cualquier momento del día, pero sobre todo, pues cuando tiene algún problema respiratorio y ver cuál es su variabilidad. De esa manera, dijimos, oye, esto que recomiendan habla en porcentajes. Pues está padre, ¿no? Pues qué porcentaje, cuando varía el 20%, el 15%, muy bien, pero ¿de qué? No de la variabilidad que tiene el paciente. ¿Y cuándo se la tomaron? Pues si no lo usan, ¿cómo van a saber cuánto varió? Pero además, ¿dónde hicieron esos valores? ¿No sería bueno que nosotros tuviéramos unos valores, primero de sanos, o sea, el que no tiene ninguna molestia, un problema respiratorio agudo, crónico, o que no sea asmático? ¿Cuánto sopla? Según lo que mide y según su género. Y entonces nos dimos a la tarea. Quiero decir que esto tiene una historia interesante porque yo fui a Perú a dar unas pláticas de asma utilizando los valores de Polgar, que son unos valores arcaicos, antiguos y que se hicieron de una manera muy chistosa además. Por obviedad de tiempo no lo voy a decir, pero tiene una historia maravillosa. Cuando tengan tiempo, háganlo. Porque escogieron 180 personas en Filadelfia así al azar y con eso hicieron las tablas de Polgar. Y la gente sigue hablando de las tablas de Polgar, parece una tontería. Entonces aquí con un concepto de salud, aquí al nivel del mar, en las condiciones de México, dijimos, ¿cuántos son sanos de eso? Bueno, pues son 1,398. ¿Quién es sano? El que tiene su talla, el que tiene su peso, no tiene un problema respiratorio, no es asmático, pues ese es sano. Y luego, pues, ¿qué edad tiene y cuánto mide? Y empezamos a hacer los recuentos y los estandarizamos mediante una regresión lineal para ajustar los valores y resultó una fórmula, que es esa que ven aquí. Entonces,
Los masculinos tienen esa fórmula, los femeninos tienen esa. Cuando nos empezamos a comparar con otros estudios, no la puse aquí, pero vimos, por ejemplo, que Newsom en Inglaterra hizo algo parecido, pero como una probabilidad matemática y estadística. O sea, si tiene tanto con esta talla y es hombre, tiene que soplar tanto. Si tiene esta talla y es hombre, tiene que soplar tanto, pero sacó un gráfico estadístico. En realidad, hay otra experiencia muy parecida a la que yo hice y la hizo Cobo, Reverté y Liñán en España. Y son los valores que se utilizan. Incluso si ustedes entran a la página de Respirar, que es una página española dedicada al asma, van a encontrar mis valores y que dicen, estos valores de flujo expiratorio son sanos, pero para México, para los mexicanos, ¿verdad? Y deberían de haberle puesto, y al nivel del mar, en Veracruz. ¿Por qué? Porque yo no sé si esos valores van a ser lo mismo en Monterrey o en Chihuahua o en la Ciudad de México o en Toluca. Yo creo que tiene que ver mucho la presión atmosférica, la altitud, porque hay una relación con eso. Y entonces ya con esos valores dijimos, bueno, ahora vamos a ver a los pacientes asmáticos que no tienen ninguna molestia, no tienen crisis, no tienen sibilancia, no tienen tos, no tienen nada, pues vamos a medirles el flujo expiratorio y ver cuánto tienen comparado con uno que no es asmático. Y nos encontramos, pues, circunstancias muy interesantes. La primera es que ahora se entiende con esta clasificación que hicimos, inspirándonos un poco en el semáforo de Mendoza, que el semáforo de Mendoza en realidad es la manera de graduar las disminuciones del flujo expiratorio en las crisis. Pero como no había ningún antecedente previo, utilizamos esa analogía y dijimos, bueno, severo va a ser el que tenga 50% o menos comparado con el sano. El moderado, el que tiene de 51 a 70, el leve de 71 a 90, y poníamos como tolerable de normal el que estuviera dentro del rango de la percentil 90 para arriba. Y ahí están los porcentajes. Eso podría explicar por qué hay de asmáticos. Asmáticos dice, oye, tu niño se enferma. No, 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 no se enferma, está re bien desde que va con el doctor Jorge Chuk. ¿Y cómo? Sí, sí, él le dio un tratamiento. Oye, pero, ¿y corre? No, no corre. ¿Por qué? Es que se agita cuando corre. Oye, pero brinca o algo. No, 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 no. Es que a él no le gusta brincar, ¿verdad? No, lo que pasa es que tiene una limitación y mientras más se limite su flujo expiratorio, pues quiere decir que va a repercutir y eso explica también en cierta forma algo que se ha hablado acerca del el EPOC-CITO, o sea, aquellos pacientes asmáticos que tienen repercusiones hemodinámicas, sobre todo con taquicardias, incluso asintomáticas. ¿Por qué? Pues el corazón compensa la mala respiración. Entonces, estos son los pacientes y ya sabemos de plano que todo lo que es primavera, verano, bueno, al menos eso era así cuando estaba en activo. Ahora desconozco cómo está la situación y tengo 13 años jubilado. Entonces, y en otoño e invierno, pues se convertía en primavera, verano, era la segunda causa de demanda de atención en urgencias. Y en otoño e invierno se convertía en la primera causa. Aquí vienen nuevamente las reflexiones. ¿Por qué razón un paciente que nebuliza, que ha aprendido a nebulizar a su niño, si no utiliza un rescate inhalado con un aerosol, por qué va a urgencias? Y luego, ¿qué es lo que pasa en urgencias, en esa demanda de atención? Y dijimos, bueno, pues vamos a ver, hacer una escala, vamos a medir con una escala clínica, que tampoco se hace, porque yo llegaba y le decía, oye, ¿qué escala clínica es para hablar, para que hables de dificultad respiratoria? Ah, pues no, pues vemos ahí que el Silverman, oye, pero el Silverman es para recién nacidos. Ah, entonces el GUD, no, pero el GUD necesitas una gasometría. No, pues mira, vamos a hacerlo con la valoración clínica de GUD
porque la valoración clínica de Good, que se parece mucho al Silverman, está hecho para niños mayores. Y con esa escala y con un flujómetro hicimos algunos ejercicios. El primero es que llega el paciente con una crisis asmática, lo medíamos, lo pesábamos, le tomábamos la temperatura, le tomábamos también oximetría de pulso y le medíamos el flujo expiratorio y su valoración de Good. Igualmente, cuando se decidía que ya se podía ir, la conclusión fue que muchos pacientes que no se utilizaba la flujometría regresaban. Oye, ¿por qué regresó? No, pues porque dejó de sibilar, aparentemente mejoró y el médico juzgó que ya se había resuelto la crisis asmática y regresaba porque no se había resuelto. Simplemente mejoró aparentemente clínicamente, pero flujómetramente no. Y entonces concluimos que el mejor método para evaluar las crisis asmáticas en escolares era midiéndole el flujo expiratorio. Ahora la pregunta interesante es, en los servicios de urgencia que ustedes conocen y que atienden pacientes asmáticos, ¿les miden el flujo expiratorio? Sería una pregunta que se la pueden contestar ustedes en privado también para que no los ventaneemos aquí. También igualmente, desde que yo llegué a Veracruz, me llamó mucho la atención porque ahí detecté, yo trabajaba en el centro médico inicialmente hace 43 años, y el servicio de urgencia se llenaba de pacientes asmáticos precisamente de la zona norte y poniente del puerto de Veracruz. Y entonces decían, ya llegó otro asmático. A ver, ponle dexametasona y salbutamol para nebulizar. Y se ponían a hacer un cálculo en un nebulizador de pared con oxígeno, con un borboteador, y decían, oye, eso que le pusiste ahí, ¿cómo sabes qué cantidad de medicamento le estás administrando? No, es que lo calculé por kilo de peso. Bueno, pero deberías de haber tomado el calibre del tubo que le vas a poner y luego los litros por minuto para crear una ecuación que te diga más o menos como cuántas partículas estás mandando y luego la resistencia que tienes en la vía aérea, porque mucho se va a quedar en la nariz, en la garganta y no va a llegar a los bronquios. Entonces, el calcular, pues era así como que artístico y muy sofisticado, pero no servía para nada. Y sin embargo, pues la otra reflexión era, oye, la dexametasona, ¿como para qué? Es que es antiinflamatorio. Sí, pero es parenteral. ¿O hay alguna referencia bibliográfica que se pueda utilizar para inhalar? Pues no, no lo encontramos. Entonces hicimos un estudio en el que dijimos, bueno, vamos a ponerle pura nebulización con agua, vamos a ponerle salbutamol a otros nada más y a otros nada más dexametasona. Y oh, sorpresa, pues a los que recibían dexametasona estaban exactamente igual que los que recibían nada más agua. Los únicos que mejoraban eran los que tenían salbutamol. La reflexión es, ¿para qué le pones la dexametasona si ni siquiera tiene un efecto, no está indicada y no sabe las repercusiones que va a tener en el epitelio a un plazo mediano o futuro? Esa publicación la hicimos hace 24 años. Y a 24 años de distancia, si ustedes van a urgencias, siguen nebulizando a los niños con salbutamol y dexametasona. Luego de ahí, el concepto de que si se tiene rinitis o no se tiene asma, incluso ven por ahí bibliografía, hay muchos que dicen, los pacientes asmáticos, el 30 o 40% también tienen rinitis. Bueno, eso causa una serie de controversias terribles porque la rinitis es el padecimiento más frecuente a nivel mundial. La rinitis es la vía de entrada de alergenos y es susceptible de las variaciones de temperatura para repercusiones en las vías aéreas bajas. Y entonces escogimos un grupo de pacientes del Seguro Social. Yo ya no trabajaba en el Seguro Social, ahí los fuimos a capturar, pero conseguimos una serie de pacientes que estuvieron dispuestos a participar porque estaban clasificados como asma de difícil control. O sea,
Dicen, ¿sabe qué? No, pues ya ni me lo quieren atender porque ya nomás le dan más dosis, le dan este medicamento y todo. Bueno, pues véngase. Y en la encuesta que le hicimos, lo primero que le dijimos, oye, ¿su niño tiene diagnóstico de rinitis? No, él es asmático. Él no tiene rinitis. Bueno, entonces para quitarnos esa controversia, pues medimos, al igual que el flujo expiratorio, también el flujo inspiratorio, con la intención de medir los grados de obstrucción. Para darles más o menos una información, el flujo inspiratorio máximo, que consiste en poner una mascarilla, cerrar la boca e inspirar por la nariz lo más fuerte posible, o sea, yo le digo a mis pacientes cariñosamente, jala duro, aunque te tragues los mocos. Y de esa manera, esa columna de aire se mide también en litros por minuto y debe de corresponder cuando menos al 50% del flujo expiratorio. Entonces nos sirve para varias cosas. Primero, bueno, aunque no tenga su flujo expiratorio normal, el que tenga, y luego a la hora de tomarle su flujo inspiratorio nasal y es más bajo del 50%, pues está tapado. Tiene un proceso obstructivo, aunque digan que no tenga rinitis. Con esa idea, hicimos un estudio en esos pacientes de asma de difícil control con algo terriblemente simple, que era nada más agregarle al tratamiento, era cuando menos 4 veces al día, pero le podían poner las que quisieran porque es artístico, no tiene efectos secundarios y pues uno qué va a saber cuando siente la nariz tapada. Y por esa inocuidad, dijimos, no, pues cada vez que quiera, que le pusieran una solución salina con pH neutro, pero que tenía una característica especial. Se le pasaba una carga eléctrica a esa solución salina y quedaba ionizada. Entonces esa solución hialina ionizada, el efecto de los iones, pues es un killer. O sea, mata todo, mata virus, bacterias, hongos. Y con esa manera, quiero aclarar también que esos pacientes de difícil control tenían como común que se enfermaban 2 o 3 veces por mes con un cuadro infeccioso respiratorio febril. Bueno, primero lo que encontramos fue que desapareció la fiebre, que los valores de flujo inspiratorio y flujo expiratorio mejoraron. Desde el primer mes de tratamiento, los estudiamos durante 4 tratamientos y concluimos, ¿verdad? Primero, pues que es bien importante hacer el diagnóstico de rinitis en un paciente asmático y nos atrevemos a decir que todo paciente asmático tiene rinitis, nada más que no se lo han demostrado, ¿verdad? Y todo paciente con rinitis perenne o crónica, pues seguramente es asmático, porque nada más que no se lo han demostrado. Entonces, esta es la publicación, la publicamos en español y hicimos otra parecida que publicamos en inglés, pero básicamente pues es lo mismo. Entonces, quiere decir que el control del asma, que lo sugieren por pasos, y ¿dónde están las medidas preventivas? Todo mundo habla de las medidas preventivas y básicamente, pues en tratamiento del asmático de control, o sea, lo que va a ser un antiinflamatorio o tratar de evitar la inflamación crónica y remodelación. Y la otra, el tratamiento de rescate, que son los cuadros agudos, cuando el paciente hace dificultad para respirar y necesita una terapia con un beta-agonista de rescate para abrirle los bronquios y que pueda respirar y mejorar su calidad de respiración. Estos pacientes pues tienen muchos problemas con el apego porque no tienen una manera de estarse monitorizando cuándo deben de utilizar uno y cuándo deben de utilizar otro, y todavía peor, ni siquiera en el GINA o en las siglas están puestas cuál es la expectativa desde el punto de vista funcional. Y es muy claro, o sea, no tiene expectativa. ¿Cuál es la meta? Bueno, la meta, que no es un término mío, sino de la doctora, ahorita se me olvidó su nombre, pero es una mexicana que la mataron, por cierto, y ella creó un concepto de rehabilitación funcional pulmonar en el asmático. Y pues
yo creo que deberíamos de tener como meta que tenga función respiratoria normal. ¿Cuál es esa meta? Pues que tenga un flujo expiratorio comparado con el de un niño que no sea asmático. ¿Y cómo se va a lograr eso? Pues tristemente no se va a lograr con medicamentos. Ese es el gran error. Las guías de Gina ponen qué es lo que se tiene que hacer con el tratamiento del asmático. Y dice, no mejoró, pues entonces le subo la dosis y le agrego otro medicamento. No mejoró, le agrego otro medicamento y otro que sea más fuerte. No mejoró, bueno, y así se van. Y sin embargo, pues todo mundo conocemos los factores desencadenantes y que ahora nos compete pues la contaminación del aire y el cambio climático. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, tomábamos en cuenta los pañales desechables que se habló aquí, la ventilación con aire acondicionado que nos habló ayer el doctor Noé de la Cruz? O sea, hay un montón de cosas que no se van a solucionar con el medicamento que le dan al niño asmático, sino con el cambiar su hábitat, tratar de mejorarlo y sobre todo con ejercicio, que es una tristeza porque nuestros niños actuales, ¿verdad? Pues prácticamente no hacen ejercicio. Muchos de nosotros en nuestra generación hacíamos los mandados corriendo y todo lo que teníamos que hacer lo hacíamos corriendo, a veces en bicicleta y participábamos en un montón de actividades y todo. Y ahora los niños no, son sedentarios. Y es una mala fórmula el sedentarismo y la mala nutrición, porque también se ha demostrado que la nutrición influye mucho para la inflamación. Finalmente, el asma es un proceso inflamatorio crónico en el cual está involucrada la alimentación porque altera la microbiota y la microbiota altera algunos de los suplementos necesarios para el buen funcionamiento inmunológico, por ejemplo, la vitamina D. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con respecto al control del asma? Que se le ha dado más importancia a los medicamentos para el control del asma o el tratamiento de las crisis que realmente a todo lo que es la dinámica de familia, las comorbilidades, las emociones, y aquí también vale la pena hacer una reflexión. Por ejemplo, todos los factores que alteran nuestro clima, el estrés hídrico y todos los factores epigenéticos, pues podrían mejorar simplemente con tener algunos medicamentos de control, ciertamente, pero algunas herramientas de control. Y dentro de esas herramientas de control, hacer algunos cambios de vida terriblemente fáciles, que sería tomar agua, dejar de tomar refresco, dejar de tomar jugos, llevar una alimentación sana, lo acaba de decir el doctor Perea, ¿verdad? Es comer menos carne, menos proteínas animales, comer más vegetales, ¿no? Hacer ejercicio es fundamental. Por ejemplo, se calcula que un adulto promedio, un adulto joven, como los que están aquí, diariamente tienen que caminar 10,000 pasos. Si lo convertimos a kilómetros, pues tienen que caminar entre 4 a 4,5 kilómetros diarios. La pregunta es, ¿cuánto llevan que deben? O sea, hoy ya caminaron los 4 kilómetros, ayer los caminaron, antier. Bueno, como quieren estar bien. Y se ha visto que algunas de las enfermedades alérgicas y autoinmunes, pues tienen un carácter bidireccional. Como sí, por un lado, pues hay reglas mendelianas porque ya está estudiado los genes que participan en el asma, sobre todo en el asma tópico, y cuáles son los factores epigenéticos que van a influir en eso. Pues de los más importantes es la alimentación de la mamá cuando está embarazada del niño, que va a ser asmático. Desde ahí empieza el problema, lo empiezan a sensibilizar. Y luego, si va, qué tipo de parto va a tener. Y luego de ahí, pues si recibe alimentación al seno materno o no. Entonces, las intervenciones acerca de las enfermedades atópicas tienen que ver mucho con la dieta de la madre, con la alimentación al seno materno y con la comparación de esas fórmulas ahora muy nuevas que les gustan a muchos pediatras de mandar
fórmulas hidrolizadas y no sé qué, un montón de cosas así raras. Y ya ahora todos los niños tienen proteína, la alergia de la leche, en fin, una serie de cosas así. Y bueno, se ha descubierto que los niños que reciben seno materno tienen menos cuadros de sibilancia, menos cuadros infecciosos, menos cuadros de dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que pasa con la lactancia en México? Bueno, tristemente, pues andamos mal. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Bueno, a veces es cultural, a veces es socioeconómico. Anoche en la cena estábamos hablando algo de eso. Pero yo creo que se necesita mucha educación, mucha información para hablar verdaderamente de los beneficios de la alimentación al seno materno de manera exclusiva. Hace, creo que un año, escribimos el doctor Enrique Chacón, que ya participó aquí hablando del meningococo y un servidor, pues algo que es bastante viejo, pero que sigue funcionando, de las propiedades antiinflamatorias de la leche humana. Ahí está el código de barras si quieren revisar el artículo. Entonces, hay muchos beneficios de la leche humana, no me voy a detener con eso. Creo que seguramente los conocen muy bien, pero tratando de mandar un mensaje, pues si la raza humana ha subsistido durante millones de años, nada más con el seno materno, pues no le tenemos que andar dando tantas vueltas. Posiblemente ahora sepamos más y sepamos más de fisiopatología y todo eso, pero creo que el peligro más serio son los factores epigenéticos que nos estamos acabando el mundo y la resistencia o el cambio de mentalidad de las madres que no quieren amamantar o incluso a veces los médicos buscan justificaciones para ofrecerle una fórmula de alimentación sustitutiva. Entonces, hay algunos mitos con respecto a la lactancia materna, o sea, la idea de esta lámina es que no se resistan, ¿no? Porque, oiga, no, es que sabe qué, que a mí me duele y se me agrietan los pezones. Bueno, es una mala técnica. Y así como eso, otras tantas cosas, y no ven los beneficios. Eh, Ayer hablábamos de madres que quieren, cuando se embarazan, que quieren que les hagan cesárea porque no quieren sentir dolor, no quieren sufrir. Pero dice, bueno, es que no está enterada de los riesgos que le van a aumentar simplemente con esa decisión. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues le falta información. Se ha descubierto también que la lactancia materna prolongada, bueno, esto es un conocimiento bastante viejo. O sea, mientras más pecho le den al niño, mejor le va a ir. Simplemente que va a llegar un momento en que la leche materna ya no va a cumplir o a satisfacer las necesidades de crecimiento y desarrollo en algunas etapas de la vida de ese lactante. Entonces, la alimentación durante el embarazo pues, es fundamental. Es fundamental para el comportamiento de crecimiento, de desarrollo, de competencia inmunológica. Y recordemos que el único daño cerebral que es prevenible es la desnutrición. Ese es el único. Entonces, esto crea una serie de patrones. Hay embarazadas que hasta dicen, oye, ¿y tú cómo te fue tu embarazo? Ay, no, tuve una diabetes del embarazo, pero ya ahorita estoy bien, ¿verdad? Y entonces no toman en cuenta todos los fenómenos fisiopatológicos que suceden derivados de su alimentación y sus factores genéticos y que van a influir importantemente con su producto. Entonces, ¿qué pasa con las mamás que son asmáticas? Y entonces van con el médico y dice, oiga, yo soy asmática, pero me embaracé, ¿qué va a pasar con mi asma? ¿Puedo tomar mis medicamentos o no? ¿Le van a afectar al niño o no? Bueno, hay una regla natural que cuando una mujer se embaraza siendo asmática, mejora espontáneamente, como que el embarazo le viene bien. Pero tampoco es una contraindicación para llevar su control del asma. Lo único que necesita es llevar un control que esté enterado y que sepa qué es lo que tiene que hacer y vigilarla. Entonces, ¿cómo influye
nuestro medio ambiente, nuestra salud. Bueno, en el caso del asma, pues influye mucho cómo vivimos, qué comemos, cuáles son nuestros servicios, cuál es nuestra dinámica de familia, cuál es nuestra área laboral, etcétera, etcétera. Todo lo que se ha hablado aquí, incluyendo pues el cambio climático, el estrés hídrico y la contaminación. Entonces, estos factores que se mencionan que pueden producir un cuadro agudo, sí, por supuesto que sí, es real, es cierto. Es una convicción que lo primero que necesita el paciente es estar enterado que eso le puede producir un cuadro grave y cambiar su forma de vivir o de desarrollarte para tratar de evitar esos factores, pero principalmente la nutrición. ¿Qué es lo que comes? ¿Qué repercusiones van a tener desde el punto de vista inmunológico? Y luego de ahí, pues el sedentarismo. Si comes mal y aparte no haces ejercicio, incluyendo lo de la vitamina D, pues el pronóstico no es bueno. Entonces, se han relacionado algunos tipos de dietas que pueden mejorar la adaptación y la respuesta que tiene la microbiota con respecto al comportamiento del asma. Y se han mencionado un montón de cosas, la dieta mediterránea y los baños de agua fría, en fin, un montón de cosas, pero la verdad es que mientras más sano comamos, y la microbiota recuerden que se empieza a formar a partir de que nace el niño. Y tiene importancia, no es la misma microbiota el niño que nace por cesárea que el niño que nace por un parto natural. Entonces, deberíamos decir qué tanto conocemos o qué hacemos, ¿verdad? Para ofrecer recomendaciones, no solo una receta con medicamentos. Y si no evoluciona bien el paciente, simplemente cambiarle la receta por medicamentos más fuertes o más dosis, ¿verdad? ¿Cómo podemos empoderar a nuestro paciente y a su familia? Bueno, pues hay que hacerle un plan de monitoreo, un plan de distribución hasta del gasto, un plan de dinámica de familia. Y esos pasos que mencionan las guías del GINA, en todas esas se menciona que también para cambiar de medicamentos, pues hay que hacer pruebas de función respiratoria. Estos son unas muestras de planes de acción que existen en otros países y aquí no tenemos un plan de acción. Y lo digo por la clínica del asma, ¿verdad? Entonces, recuerden que los problemas nasales pues traen un estrés oxidativo que van a tener repercusiones negativas con respecto al comportamiento y la fisiología normal de la respiración y que va a agravar a los pacientes y sus síntomas del asma. Según el gobierno de México, dice que hasta 73% de las personas con asma no están diagnosticadas de forma adecuada. Entre 30 y 35% de pacientes son tratados con medicamentos para esta enfermedad sin padecerla, sin padecerla. También mencionan una detección inadecuada que ocasiona mala calidad de vida, ausentismo escolar y laboral y puede poner en riesgo la vida. Aquí el gobierno del estado de Veracruz, CESVER, hace plática sobre la sensibilizar del paciente, de su atención y prevención, pero yo diría, urge un programa que contemple el control del asma, la forma de diagnosticarlo y hacer investigación de qué es lo que está sucediendo y los factores que la desencadenan. En el Senado, dice, establecieron un programa de prevención y control del asma en el 2021. Y ya que se trata de las primeras 20 causas de enfermedad en México y 30% de los afectados son menores entre 5 y 14 años de edad. Del 2021 a la fecha, no han autorizado esa propuesta por una simple razón. Esos niños no votan. Y como no votan, pues no hay presupuesto para ellos. Y ya no digamos las emociones, los padecimientos que repercuten en la respiración. No tomamos en cuenta dónde vivimos y qué es lo que pasa. Esta es la zona norte de Veracruz.
Y vean ustedes, tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales al descubierto. En los últimos 25 años se ha devastado la barrera que teníamos de pinera y de nopaleras para contener los médanos y ahora se ha puesto desde hace años los tiraderos de basura ahí en la zona norte. Cuando viene un viento del norte que levanta todo eso, ¿quién lo respira? Pues todos los fraccionamientos que están ahí. Tenemos áreas donde se atienden los pacientes en el Seguro Social, esas son también en el Hospital Militar de Zona, en el Hospital General, en el del ISSSTE, en el de Pemex. ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa con el manejo de la respiración y las comorbilidades? ¿Qué tanto sabemos de eso? ¿Cómo podemos mejorar nosotros mismos con un poco de conocimiento cómo debemos de respirar? Y bueno, primero, pues las emociones están íntimamente ligadas a la respiración. Nos enojamos, alteramos nuestra respiración. Nos ponemos tristes, alteramos nuestra respiración. Y lo que sucede es que hay mediadores bioquímicos que producen esas respuestas, pero no las tomamos en cuenta. Entonces, no tomamos en cuenta la tensión en la que vive la gente, donde está oyendo a cada rato cuestiones catastróficas, que acribillan a personas, que ya mataron a otro, que lo robaron, que lo secuestraron, que no hay para comer, que no hay trabajo, en fin, pues todo eso causa un ambiente de estrés, tanto en la familia, en el trabajo, a nivel social y personal. Aquí mismo los estudiantes de medicina no sé si ya les han medido una escala de estrés, pero seguramente que han de andar angustiados por alguna razón. Y no a todos les va a afectar desde el punto de vista respiratorio, pero a algunos sí. Entonces, claro que hay diferencias entre ellos y las respuestas son variables, pero es un factor que debemos de tomar en cuenta. Y en el caso de los niños, el maltrato infantil, los golpes, el bullying, el abuso, también tienen que ver para el comportamiento del asma. Y ya no digamos las alteraciones de la dinámica de familia, con padres en conflicto o que se divorcian y constantemente se están culpando sobre sí mismos, sobre el niño asmático. ¿Quién tiene la culpa de que se ponga así? ¿Verdad? Y el niño está en medio del campo de batalla. Entonces, volvamos a las cifras. No es nada despreciable que tengamos de 10 a 12 millones de asmáticos y no hacemos nada para tratar bien al medio ambiente, para evitar el cambio climático, para disminuir los procesos inflamatorios y dentro de ellos, lejos de disminuirse, pues van aumentando y no respetan clase social ni condición. Esta es una imagen de México ahorita en la colonia esta de la Benito Juárez en México, pues que no están sin agua potable y que alguien, pues ahí está contaminado de alguna sustancia nociva. Entonces, ¿y la contaminación? Ni se diga, ¿no? Tal parece que no nos importaran los gases que emanan las refinerías o el Popocatépetl o los autos urbanos, que miren nada más qué cantidad de humo tiran, y los incendios y las alteraciones que estamos produciendo con ello y la compactación de partículas inhalables y todo lo que hemos enviado a la atmósfera de dióxido de carbono y los efectos que produce no solamente en el asma, sino en otros aparatos o sistemas, y que todo eso se liga a otros padecimientos que van a agravarse, no solamente del asma, sino también de la homeostasis y el comportamiento de la gente. Esta es una referencia que me encanta, la puse en la primera presentación que tuve porque hablan de los efectos de la contaminación en una publicación que se hizo en el siglo XIX. O sea, a finales del siglo XIX hemos tenido mucho tiempo y parece que no nos damos cuenta. Esta es la zona norte de Veracruz, la zona de los Infonavit, de los asentamientos regulares, pero que frecuentemente tienen problemas de abasto de agua y de drenaje. Ahí está la planta de tratamientos de aguas residuales desde hace más de 50 años, me parece, no sé, por ahí, y no se ha puesto solución. Recordemos
México es de todos. Todos somos mexicanos, no nada más los pobres o los ricos o los chairos o los fifís. Todos tenemos derecho a nuestros derechos de salud, de trabajo, seguridad, educación y todos se relacionan. La cuestión económica, por desgracia, hace una gran desigualdad con respecto a los servicios de atención del primer contacto, la detección de padecimientos y su control, dentro de ellos el asma. Tenemos que ver al ser humano como un ser humano, no un conjunto de órganos. Oye, ¿qué? Me duele el estómago, vete a ver al gastroenterólogo. No, es que yo tengo un problema de corazón. Ah, que vaya, vete. No, 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 no. Todo lo que funciona mal va a tener una repercusión en todo lo demás porque somos una unidad. No estamos separados, no tenemos enfermo nada más el intestino o los pulmones o el corazón. Todo repercute. ¿Qué podemos hacer con respecto al asma? Pues en la familia, en los médicos, en el medio ambiente, creo que ya me pasé de tiempo. Esto también es, todos podemos hacer algo, hagámoslo. ¿Qué tanto te comprometes? Hay que respetar la naturaleza y llevar una vida sana. Y pues con esto termino. Les agradezco mucho su atención. ¿Ya? Paulina. Bueno, siguiendo con nuestro programa, vamos a tener ahora, si nos hacen favor de quitar la pantalla de transmisión.